Una interesante y agresiva variante contra la defensa Petrov, un sacrificio de pieza por dos peones contra el enroque, seguido de otro sacrificio esta vez de calidad en la casilla E6, un ataque feroz contra el debilitado enroque enemigo y una partida que podríamos denominar mi inmortal Blitz. Es difícil cuando uno tiene que decidir cuál es su mejor partida. Yo ya publiqué un vídeo con la que considero mi mejor partida y también mi peor partida. Lo tenéis en ese vídeo. Pero esta partida que os ofrezco es mi inmortal, mi partida inmortal Blitz. Ya sabéis que con frecuencia juego el objetivo 2400 tratando de llegar a ese elo. Y esta partida la jugué precisamente en la última sesión. La tenéis aquí, ahí tenéis todas las partidas. Fue la última que jugué de esta sesión de objetivo 2400 contra un maestro FIDE inglés y la partida que plantea una defensa Petrov muy pronto y después de caballo por E5, normalmente de 6, caballo F3, se retira el caballo y este es el momento en el que las negras juegan caballo por E4. Es muy conocido que ante caballo por E4 existe dama E2 y si ahora el negro retira el caballo, esta es la celadita típica que acaba ganando la dama, así que lo normal es que después de caballo por E5 las negras expulsen al caballo y una vez que el caballo se retira, las negras ya sí recuperan el peón en una posición donde dama E2 ya no tiene peligro porque las negras cuentan con dama E7. Así que el blanco juega caballo C... Bueno, el blanco soy yo, digo el blanco como si fuera otro, no, yo jugué caballo C3. La jugada más normal hasta hace unos años era de 4, pero en la última década esta jugada caballo C3 se ha impuesto. Es una línea muy agresiva donde las blancas esperan quedar con esta estructura de peones doblados para después pasar con alfil E3, dama de 2 a un enroque largo y llegar, si las negras juegan enroque corto, a posiciones de enroques opuestos muy interesantes, donde el blanco tiene H4, tiene ideas bastante agresivas. Lo que ocurre es que mi rival elige una línea menor, retirar el caballo a F6, que desde luego es una opción bastante interesante. En este momento D4 es la jugada más normal, aunque yo hago primero H3. Digamos que una idea importante va a ser anular a ese alfil, porque ahora juego D4 y si las negras no se adelantan ya con alfil F5 y juegan como ocurre en la partida en roque, es muy importante jugar alfil D3. El peón está cubriendo la casilla G4. El alfil no solo apunta a H7, sino que está cubriendo la casilla F5. ¿Qué va a ocurrir con el alfil de C8? Ese es uno de los problemas de las negras en esta posición, dado que la casilla E6 no se ve como la casilla más óptima para el alfil de C8, donde en algunas líneas incluso se podría encontrar con un avance del peón de D4 a D5. Las negras prefieren jugar torre E8, momento en que decido enrocar justo cuando ha situado la torre apuntando a mi rey, y después de caballo C6, bueno, hay que decir que caballo debe a D7, torre 1 y caballo F8 es el planteamiento más habitual en esta posición, donde mi rival prefiere jugar caballo C6 y donde yo juego alfil F4, disponiéndome ya a completar el desarrollo. La idea, pues jugar dama D2 y traer la torre de A E1. Este es un momento interesante, bueno, lo vamos a ver en cuanto haga dama D2. Ahora empieza a existir la posibilidad de un sacrificio que va en aumento. Bueno, aquí lo vemos, alfil E6 ya decía que no es la posición más activa para ese alfil, pero bueno, torre de A E1. Este es un momento interesante porque el sacrificio existe, pero yo prefiero tener una torre que luego se puede incorporar al ataque. La cuestión es, ¿qué torre llevamos a E1? Porque para muchos sería más normal llevar la torre de F y de esta manera la otra torre tiene todavía casillas a las que ir. Sin embargo, con la jugada que realizo en la partida, la torre de F queda encerrada. ¿Por qué una torre u otra? Muy bien, este es un tema importante. A pesar de que en esta posición la torre de F queda, digamos, encerrada, como yo me dispongo a jugar en el flanco de rey, me parece más útil tener todas las piezas, o por lo menos las dos torres, en el flanco de rey. Aunque ahora mismo la torre de F
no se vea en una situación muy afortunada, si se doblan torres o se cambian torres a través de la columna E, va a dar más o menos igual cuál ha llegado primero a E1, y en algunos casos pudiera ser que el blanco quisiera avanzar peones en el flanco de rey. Si avanzo el peón de F en el futuro, aunque ahora mismo parezca complicado porque tenemos un caballo en F3 y un alfil en F4, si conforme evoluciona la partida avanzo ese peón, puede ser que tenga sentido tener la torre de F en F1. Por otra parte, también incluso como un último detalle acerca de este tema de qué torre llevar, decir que a veces nos podemos encontrar con que si las negras cambian en E1 y no es con jaque, a lo mejor el blanco puede incluir alguna jugada intermedia en algunos casos. Es decir, esa es una posible utilidad, aunque normalmente la regla, por supuesto, es no dejar una torre encerrada como yo estoy haciendo, pero creo que esta explicación nos sirve para entender un poco más por qué esta torre, que es algo que ocurre en muchas posiciones de este tipo. Las negras juegan dama D7 y entonces ya sí, una vez que tengo una torre en E1 que se puede incorporar por la tercera fila, sí me decido a realizar este sacrificio. La verdad es que durante la partida, hay que decir, esta partida es a 3 minutos, estuve jugando toda la sesión de Objetivo 2400, partidas a 5 minutos, y esta que era la última, la jugué a 3 minutos. Sin incremento. Hay que decir que alfil por H3 es la jugada que más me preocupaba. Aunque el módulo da caballo E2 en esta posición y dice que es ventaja blanca, yo principalmente pensaba que dama G5 podía ser la más desagradable, porque amenazaba mate y el alfil de H3 queda indefenso. Bueno, queda amenazado, digamos. Pero volviendo a la partida, las negras entran directamente en G por H6, lo cual me da ya una ventaja importante después de dama por H6. La idea es que las negras no pueden realizar una jugada como alfil F8 para expulsar a mi dama, porque el alfil tiene que mantenerse defendiendo al caballo. Por otra parte, el caballo no puede mover porque vendrían las entradas en H7. Así que es una situación desagradable para las negras, que no puede organizar su juego. Observamos, si mueve el alfil me como el caballo, si mueve el caballo entro en H7. Alfil F5, que podríamos decir en otro caso que puede ser útil, se encuentra con dama jaque, amenazando el alfil, y si alfil aquí, bueno, pues alfil por, peón por, dama por, y ya estaríamos entrando en líneas ganadoras, porque ahora el caballo seguidamente se va a incorporar por G5 y la partida queda totalmente ganada. Así que en este caso el negro prefiere jugar caballo B4, que tiene sentido. Tiene sentido querer jugar contra el alfil que apunta hacia H7, pero entonces juego torre por E6, que no es la mejor jugada, porque había una jugada, vamos, os recomiendo que paréis la reproducción del vídeo en esta posición y tratéis de buscar cuál es la mejor jugada de las blancas. Bueno, torre por E6 es una jugada brillante, aunque no está claro que sea tan buena como caballo E5. Absolutamente increíble. La virtud de esa jugada es que prepara torre E3 y torre G3, es decir, si el negro quita la dama amenazada, pues hacemos torre E3 para torre G3 y estaríamos ganando. Pero claro, la cuestión es qué pasa si simplemente captura el caballo. Bueno, pues entonces se incorpora la torre con torre G5 de manera inevitable. Brillantísima continuación. Sí que sería mi partida inmortal, sin duda. Creo que de las Blitz y de las clásicas, si realmente hubiera jugado caballo E5 aquí. Pero bueno, torre por E6, la verdad es que es una jugada bastante bonita también en esta posición, donde mi rival, bueno, me preocupaba caballo por D3, aunque en este caso creo que tengo como mínimo ahora torre por, y si alfil por, dama por, y si quiere ahora sacar el caballo, tengo caballo a H4, que amenaza mate en 2, caballo G6 y dama H8 mate, y que además también está amenazando caballo F5, seguido de dama H8 o dama G7, dependiendo de cómo jueguen las negras. Esto sería una posición ganadora también. La cuestión es qué pasa después de F por E6. Bueno, yo lo que había calculado es que después del jaque mi caballo entra, pero la defensa correcta era rey F8. El módulo da una línea aquí muy interesante con dama jaque, incorporando el caballo,
Y ahora, bueno, estamos amenazando alfil H7, estamos amenazando también dama G6 que llevaría al mate. Quiero decir, si caballo por D3 vendría dama G6, lo vamos a ver, caballo por D3, dama G6 es mate en 2, porque al rey aquí viene este mate, o si rey aquí vendría este mate. Así que caballo por D3 no vale, alfil D8 para que la dama defienda. Y entonces tenemos este jaque increíble, esto lo da el módulo. Caballo por jaque aquí, tiene que cubrirse. Si se va a H8 viene caballo F7, tiene que entregar la dama. Si se viene a F8 viene caballo por y tiene que entregar la dama. Así que solo tiene esta. Y viene dama por, caballo por, la dama que tendría que seguir defendiendo en F8 viene por aquí. Y ahora dama B5. Estoy amenazando el caballo, él va a capturar este. Yo tengo la intermedia dama por y al final dama por. Y tengo 4 peones por la pieza. Y además las piezas negras están pasivas. Seguramente una posición de ventaja para las blancas, pero una partida por delante sin duda alguna. Esta línea tan interesante es la que da el módulo después de dama G6. Mi rival hace la jugada más humana, que es rey H8, pero después de caballo G5 la posición para las negras se derrumba totalmente. Estoy amenazando caballo F7, jaque mate, a torre F8 doy este pequeño jaque y el alfil se incorpora y, bueno, ahora ya lo único que hay es que ver cuál es la descubierta. Por supuesto, caballo por hubiera seguido dama por mate. Así que ahora lo único que hay que ver es cuál es la descubierta oportuna. Alfil F5 que amenaza a la siguiente alfil por E6. El rey viene por G8, alfil por E6, tiene que entregar la dama, caballo por... Y ahora tiene la torre atacada y se amenaza dama G7. Y cuando hace torre F7 resulta que dama G6 jaque... amenaza, tiene que mover el rey y me voy a comer la torre, por lo cual en esta posición abandonaron las negras en la que es mi partida inmortal Blitz. Pero si quieres ver otra partida muy interesante donde sacrifico la dama, no, en directo, no te pierdas esta partida. Y ya lo sabes, si te gusta aprender y pasarlo bien viendo estos vídeos, no dudes en suscribirte al canal. Muchas gracias, amigos, nos vemos en el próximo vídeo.